acompañan aquí en la mesa referentes de la Juventud del PTS. Estamos con Mauro Jorge y Olivia Pizarro. Ella es consejera estudiantil allí en la Escuela Manuel Belgrano y Mauro Jorge, universitario. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Bien, buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poco qué sucedió en el día de hoy. Bueno, veíamos las imágenes por los medios de comunicación, lo que sucedía en los 3 lugares donde estaba convocada la asamblea universitaria. Ustedes estuvieron allí, ¿qué vivieron ahí? Sí, exactamente. Yo particularmente estuve en el complejo ferial, bien. Lo que vivimos en el día de hoy es un nuevo capítulo dentro de la fantochada que significa la democracia universitaria para el rector Hugo Yuri y para su agrupación Franja Morada, ya que llevaron una asamblea universitaria en tiempo récord, básicamente. En 7 minutos ingresaron de manera completamente represiva, montando un gran show, con carros hidrantes, con policía federal, con caballería, con infantería, mientras, por el otro lado, se han negado al debate dentro del conjunto de la comunidad universitaria y lo han hecho a espaldas de cientos de estudiantes que nos encontrábamos, movilizados y tratando de impedir esta sesión básicamente antidemocrática. Esto que vos decís que fue una asamblea que se realizó en tiempo récord, 7 minutos, y una asamblea que precisamente careció de toda instancia de debate, ¿no? No fue una asamblea, de hecho. Básicamente es una instancia que debería ser pública, a la cual debería acceder el conjunto de la comunidad universitaria, pero en este caso no fue así. Cabe recalcar un aspecto central, que es que si el rector montó un aparato represivo de las características que lo hizo en el día de hoy, lo hizo básicamente acorde al movimiento estudiantil al cual se enfrentaba, que éramos cientos movilizados, como lo había planteado, pero mientras por el otro lado también contó, y ahora quiero denunciar puntualmente a los grandes medios de comunicación de Córdoba, con el aval de grandes medios que durante todo el día estuvieron asediando al conjunto de la población con mensajes de que éramos piqueteros, éramos antidemocráticos, siendo de que básicamente la elección que tomó el rectorado de Yuri es la democracia de la infantería. Sí, veíamos a lo largo de todo el día tanto radios como medios televisivos que permanentemente estaban sembrando el discurso de los violentos que quieren ir a impedir la sesión democrática de la Asamblea, cuando todo aquel que pueda haber visto lo que fue realmente fue una fantochada escandalosa lo que se realizó. Cuéntenos un poco finalmente qué se votó en esta Asamblea, qué es lo que se resolvió. Bien, básicamente uno de los puntos centrales que se votó es la incorporación de empresarios y burócratas sindicales al Consejo Superior con voz, ¿bien? Aspecto que difiere, y proyecto que fue votado originalmente, que difiere del proyecto original, el cual les otorgaba voz y voto. Tengamos en cuenta de que es un aspecto cualitativo en el cual difiere por el hecho de que no tendrían la capacidad de asesorar a lo que viene a hacer al Consejo Superior, ni tampoco al rector, si no contaran con las 2/3 partes, ¿bien?, del órgano de cogobierno, que básicamente es el Consejo Directivo. O sea, en un principio, el proyecto original presentado por el rector Hugo Yuri incorporaba plenamente, tanto con voz como con voto, a empresarios y a representantes sindicales, a el Consejo Superior, que recordemos es el máximo órgano de cogobierno de la universidad, ¿no? Exactamente. Finalmente eso se aprobó, pero no van a tener voto, por lo menos por ahora. No tendrían voto. ¿Cuáles son otras de las cuestiones que se resolvieron? Por otro lado, se votó la incorporación de directivos preuniversitarios al Consejo Superior, que esto no solo niega nuestra lucha histórica como preuniversitarios por la integración, por la incorporación de docentes y alumnos al Consejo Superior, sino que también estos mismos directivos que se van a incorporar son los mismos directivos que apoyaron y avalaron la asamblea del día de hoy, que es una clara mercantilización de la educación. Vos justamente te estás refiriendo a la histórica lucha que tienen los estudiantes de las escuelas preuniversitarias y que particularmente han tenido con relación a esta asamblea de que se incorporen miembros al Consejo Superior, representantes tanto docentes como estudiantiles de las escuelas preuniversitarias, ¿no? Claro, claramente. Nosotros como consejeras venimos haciendo un trabajo de presentar diferentes proyectos, de hacer una lucha dentro del consejo de la escuela y dentro de las asambleas universitarias, de que se incorporen docentes y estudiantes a ese, porque nos parece lo más democrático incluso. Claro, sí, no puede ser que el máximo órgano de cogobierno no represente justamente a escuelas que están incluidas dentro de, que son preuniversitarias. ¿Y cuál es, bueno, uno de los puntos que ha generado más debate, si se quiere, ¿no?, que se instaló en la arena mediática, tiene que ver con la reforma política finalmente que se aprobó? Cuenten un poco eso. Bien, exactamente. El aspecto de la reforma política que propone básicamente el rector sigue siendo un método de elección indirecta por parte de la comunidad universitaria, donde los estudiantes, que somos la mayoría de la comunidad, todavía no tenemos
una representación acorde a la cantidad numérica que somos. En ese sentido, el rectorado trató de poner sobre el tapete esta reforma política para cubrir otras medidas mucho más neoliberales, de aspectos mercantilistas. Pero si nosotros nos ponemos a ver lo que viene haciendo... Perdón, o sea, sí. Finalmente se aprobó la elección directa ponderada, ¿no? Porque hasta ahora, ¿cómo se eligen hasta ahora en la universidad las autoridades como, por ejemplo, el rector? O sea, la máxima autoridad de gobierno de la universidad, ¿cómo se elige hasta ahora? Básicamente en una asamblea universitaria donde un poco más de 200 personas deciden sobre una comunidad de 135.000. O sea, esa es la democracia que hay hasta ahora. ¿Se modificó en qué sentido ese mecanismo de elección? Se modifica en el sentido de que tendrán la posibilidad los estudiantes de votar, como se puede votar a cualquier otro representante universitario, pero el voto de toda los la comunidad universitaria, tanto de docentes como de estudiantes, pero, o sea, elección directa, pero no un hombre, un voto, perdón. Claro. Exactamente, sería ponderada. El voto de los docentes se seguiría manteniendo como hoy sucede en los diferentes órganos de cogobierno, tanto Claro. el Consejo Superior como Consejo Que eso implica entonces que no se consideren igual la cantidad de votos de un docente o los votos estudiantiles. Exactamente, existe una especie de voto cualificado. ¿Bien? Claro. Y contame un poco cuáles eran los otros proyectos que estaban en danza que se oponían a este proyecto del rector Yuri. Uno de los proyectos que estuvo desde el otro lado fue el proyecto del kirchnerismo, que era un proyecto mucho más a la derecha, en el sentido de que no solamente planteaba una ponderación por claustro, o sea que los votos de los docentes valgan menos que el de los estudiantes, sino que también... Valgan más, perdón, que los estudiantes. Exactamente, valgan más que el de los estudiantes, pero también proponía de que determinadas facultades tengan más representación que otras, para que los televidentes puedan tener una idea. Es como si fuese que hiciéramos que los votos de provincia de Buenos Aires valieran menos que el de Tierra del Fuego, para que sea un ejemplo para trasladar la política nacional. O sea que, bueno, finalmente se aprobaron estas medidas. ¿Ustedes qué balance hacen? Hace ya varios meses que está la discusión de lo que sucede con la Asamblea Universitaria. Ya pasó el intento de realizarla el pasado 19 de noviembre, se la pasó para el día de hoy. Finalmente, bueno, todos tuvimos oportunidad de ver lo que pasaba en el día de hoy con esta sesión escandalosa. ¿Qué balance hacen ustedes de estos meses de conflicto universitario y finalmente lo que se aprobó en el día de hoy? En primer lugar, es una lucha testigo y el movimiento estudiantil cordobés ha dado sobradas pruebas de estar en contra de las políticas mercantilistas impulsadas por el rectorado. Si bien los grandes medios de comunicación han tratado de imponer el debate solamente sobre el aspecto de la ponderación, lo que ha unido al conjunto del movimiento estudiantil y ha sido parte de una propuesta que nosotros hemos llevado desde el mes de mayo, desde que conocíamos la incorporación de empresarios al Consejo Superior, era el rechazo a la incorporación de estas figuras, de estas personas que no tienen nada que ver con la educación pública, ¿bien? Y que fue básicamente lo que unió al conjunto del movimiento y lo que básicamente movilizó también a la cantidad de estudiantes que estuvieron hoy en los diferentes lugares. Bien, no, y digo, también uno podía ver el costo político, ¿no?, que también va a tener que pagar el rectorado de haber finalmente terminado aprobando una asamblea bajo estas condiciones. Todos podíamos ver ahí cientos de efectivos de infantería. Es la verdad un costo político que va a tener que pagar por desplegar un operativo acorde justamente al movimiento que pusieron en pie, que fue asambleario, que fue bastante extendido, ¿no? Sí, yo quería justamente reivindicar eso. Me parece que esta lucha fue de base en muchos sentidos, en particular en el Belgrano fue una gran experiencia, todo se votó en asamblea, incluso nuestra delegada que fue a discutir en la mesa de diálogo con Yuri, fue votada en asamblea en contra de muchos grupos y agrupaciones como la Mella y la Bisagra, que querían cerrar toda una mesa chica de discusión entre organizaciones, que, por ejemplo, ayer llamaron desde la coordinadora, en vez de una asamblea para discutir las acciones de hoy, a un acto, que este acto eran agrupaciones como oradores, negando y dándole la espalda a un montón de estudiantes que se buscaban organizar, que buscaban decidir por sí mismos. Eso es muy importante, ¿no?, que se muestre que el movimiento que se puso en pie de lucha trasciende y es mucho más amplio que aquellas organizaciones que quizás tuvieron más peso en el debate político-mediático, ¿no?, que son justamente las agrupaciones kirchneristas. Bueno, les agradezco mucho por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y a los televidentes, muchas gracias por ver Giro a la Izquierda. Nos vemos la semana que viene.